Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima, Astrología Humanista, donde hacemos interpretaciones en clave astrológica de mitos, cuentos populares, películas y otro tipo de relatos. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer la aclaración que siempre hago, y es que estas interpretaciones que exponemos aquí no tienen la pretensión de ser las únicas o verdaderas, sino que nuestra intención es que ustedes se lleven lo que más resuene con ustedes, lo que les sirve para llevar y poner en práctica en sus propias vidas, así como compartir sus propias reflexiones eh, con nosotros y entre ustedes, ya que eso es lo que enriquece las interpretaciones e enriquece esta comunidad. Así que el día de hoy la idea es hablar de el mito de Osiris y la resurrección. Bueno, pues en primer lugar podríamos decir que ya hemos hablado un poco sobre estos mitos de la resurrección cuando hablamos acerca de Baco. Mitos que en muchos casos se encuentran muchos paralelismos, y ya vamos a ver algunos. En este caso es el turno de la mitología egipcia. Ya vimos el mito de Ra, ahora vamos a ver el mito de su, en algunos casos hijo, en otros nieto, Osiris. Entonces, bueno, para hacer un muy breve repaso, recordemos el panteón egipcio. Ra es el dios supremo, y sus hijos Tef y Nut, perdón, Heb y Nut, crean, o bueno, copulan y tienen los 5 hijos del panteón, que son los protagonistas de la gran mayoría de relatos míticos, que son Osiris, Set, Isis, Neftis, Tot, y en algunos casos se incluye también a Horus. Se habla de Horus el viejo o el sabio, para hacer la diferenciación con Horus, el hijo de Osiris e Isis, que viene a ser Horus el joven. Horus el joven. Entonces, muy bien, en este caso vamos a hablar de Osiris, y para ello necesitamos entender brevemente el contexto, que si mal no recuerdo igual yo ya se los di en la vez pasada que hablamos acerca de Ra, el nombre secreto de Ra, pero lo vuelvo a hacer, y es que Osiris le es entregado todas las tierras más fértiles, se vuelve el dios de la fertilidad, de la abundancia, mientras que Set, que es su hermano, por decirlo así, que en la mitología lo muestran como el rival, le dan toda la zona árida, toda la zona desértica. Por eso siempre la popularidad de Osiris entre la gente era mucho mayor, y quien era adorado era principalmente Osiris. Entonces Set genera una suerte de resentimiento, y finalmente, junto a otros 72 dioses, decide llevar a cabo una suerte de complot para tenderle una trampa a Osiris y asesinarlo. Entonces decide hacer una gran fiesta en honor a su hermano, invita y hace un gran banquete, invita a todos los dioses, y entonces manda a diseñar un sarcófago o ataúd a base de plomo, cosa que es importante, ya veremos por qué, de acuerdo a las medidas exactas de Osiris. Y entonces, en medio del banquete, pues el Set dice, bueno, la idea es que quien logre caber a medida en este ataúd podrá llevárselo consigo. Entonces la gente empieza a hacer fila, los dioses empiezan a hacer fila, perdón, y al final quien logra le quedan las medidas perfectas es justamente a Osiris, pues porque Set ya había tomado las medidas, etc. Entonces ahí Set logra atrapar a Osiris, y con sus ayudantes botan el sarcófago al río Nilo. Entonces el dios Hapi, que es el dios del Nilo, logra llevar el sarcófago, arrastrarlo por la corriente del río hasta las costas fenicias, en la ciudad de Biblos. Entonces, en la ciudad de Biblos, el sarcófago queda engarzado entre una suerte de arbustos, y estos arbustos empiezan a crecer, a tal punto que después de muchos años crece un gran árbol, y en la mitad del árbol queda incrustado el sarcófago que alberga a Osiris. Esta es una imagen muy importante que ya veremos más adelante. Y bueno, mientras tanto, en todo ese tiempo Isis busca
junto a su hijo Horus, o bueno, no, perdón, Isis, se me olvidó esta parte, esconde a su hijo Horus para que Set no lo asesine, así que Horus debe vivir en la clandestinidad y en el exilio junto a la diosa de los cielos Wadjet, que es representada como una serpiente. Wadjet es quien cría a Horus en la clandestinidad, mientras Isis y otros seguidores y dioses leales a ella le ayudan a buscar a Osiris. Entonces Isis finalmente encuentra el sarcófago incrustado en la mitad de este gran árbol y logra sacarlo. Y bueno, luego el sarcófago vuelve y se pierde y Set logra encontrarlo y se enfurece y coge y despedaza, saca a Osiris del sarcófago y lo despedaza, lo hace pedazos y empieza a arrojar sus partes hacia las distintas direcciones. Entonces, cada parte da a un sitio distinto y se dice que en estos sitios crece la abundancia, la fertilidad de los suelos, ¿no? Hay una gran riqueza, en fin. El caso es que Isis logra finalmente encontrar reunir también todos los miembros de su difunto marido y logra revivirlo, ya que, bueno, recordemos, Isis, ya lo habíamos dicho, pero prefiero repetirlo por si no vieron el video de Ra, que igual se lo recomiendo. Isis es la esposa de Osiris. Isis es también la diosa de la magia y de la medicina. Entonces, todos los demás dioses siempre recurrían a ella cuando necesitaban este tipo de, bueno, tenían que lidiar con algún evento mágico o necesitaban algún tipo de curación. Entonces, Isis logra revivir a su marido, pero a pesar de ello, él nunca puede estar sino temporalmente en el mundo de los vivos, porque ahora pertenece al mundo de los muertos. Entonces deja de ser también el dios de la fertilidad. Bueno, esta es la historia de una manera muy resumida, como les digo, yo acá no estoy buscando cómo reconstruir todo el relato, es una de las versiones que les cuento de manera resumida. Igual los invito a que también investiguen un poco, de pronto tienen otras versiones, pueden dejar en los comentarios lo que han investigado, lo que piensan, lo que conocen, para enriquecer estos relatos y estas interpretaciones. Pero bueno, lo que a mí me interesa, bueno, ya pasando como a esta otra parte, es que miremos desde esta interpretación que nos invita a reflexionar el mito, a mi juicio. Y es que yo encuentro como dos grandes elementos en el mito, y es uno, o bueno, tres podríamos decir, y es, el primero, el sarcófago era hecho de plomo, como bien sabemos, porque ya lo expusimos en otro video, y si no, igual lo explico brevemente. En la tradición alquimista y hermética se hablaba del plomo como un metal que debía convertirse en oro. La idea era transmutar estos metales en oro. Y el símbolo también del sarcófago, de una u otra manera, tiene una relación con el útero, con el volver al útero. De ahí la cuestión de la resurrección, del volver a nacer. Y fijémonos que ocurre en dos ocasiones, es decir, Osiris es engañado por Set, es introducido en el sarcófago, etc. Y él muere y aparece la figura del árbol como el primer renacimiento, ¿cierto? Es decir, la figura, el símbolo del árbol es muy importante como esta totalidad de la psique, como esta expansión en donde muere el ego y cuando renace hay una visión más amplia de la vida porque se integran otros aspectos sombríos de mí mismo que yo antes no quería aceptar. Y es un poco lo que viene a ser Set, ¿no? Set viene a ser como una suerte de sombra de Osiris, que es justo quien lo asesina. Entonces, es la sombra quien lo asesina para que, o también en nuestras vidas lo podemos poner así, ¿no? Es justamente ese lado que rechazamos de nosotros mismos que nos obliga a morir para cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Para decir, bueno, sí, es que yo rechazo tanto a los tiranos porque es que yo en el fondo soy un pequeño tirano que siempre está buscando que las cosas salgan como él quiere. Aunque en el fondo lo enmascaro y trato
que socialmente, públicamente se vea como que yo estoy buscando también el interés o el bien de otros o estoy siendo justo, cuando en el fondo yo sé que estoy manipulando las situaciones para convertirme, para salirme con la mía, ¿no? Con mi voluntad, que se haga lo que yo deseo. Aunque eso en el fondo al final no termine beneficiando a todos, ¿no? Por poner un ejemplo. Cada uno sabrá cuál es el ejemplo que realmente le resuena, la experiencia de vida con la que esto le resuena. Pero en últimas, siempre hay algo que rechazamos y que eso que rechazamos en realidad debemos aprender a escucharlo porque es lo que nos invita a ese cambio y es lo que nos va a permitir morir para luego renacer en una versión mucho más expandida de nosotros mismos, de nosotras mismas. Entonces, esa es la gran figura del árbol, el símbolo del árbol que nos habla de esa gran conexión. Fijémonos con nuestras raíces, es el símbolo de la gran conciencia porque conectamos con nuestra historia, que es nuestras raíces. Sabemos cómo después de esas raíces hay algo que nos diferencia, aunque también nos une, que es ese tronco, ¿cierto? Que tiene relación con ese lado que es más auténtico mío, eso que me construye, que me da ese cuerpo hacia afuera, que es lo que los demás ven, y finalmente cómo esa estructura que yo he construido a lo largo de mi vida empieza a generarme unos frutos que no son solamente para mi beneficio, sino para el beneficio de los demás, de mi familia, de los otros, de mi comunidad, de la humanidad. Y eso es, digamos, el símbolo tan hermoso a mi juicio que nos trae el árbol, porque nos habla de tres dimensiones de lo que somos, ¿m? Y que tiene relación con mi identidad desde mis raíces familiares, ancestrales, con lo que yo he construido en mi vida, a partir de también una diferenciación como individuo, y por último, también lo que tengo para ofrecer a los demás, una visión, por decirlo así, un poco más transpersonal, que viene a ser cuáles son los frutos que al final he sacado de la vida, porque la misma vida me ha dado esas posibilidades. ¿Qué tanto he aprovechado las enseñanzas y las oportunidades que me da la vida? Y a esto no me refiero de una riqueza material en donde yo puedo mostrar que tengo muchas propiedades o muchos carros o mucho dinero, sino me refiero a los frutos, tal vez en términos también más sutiles, bueno, o lo que he entregado también a otros, lo que me he entregado a mí en términos de sanarme a mí mismo. Y que eso me ha dado también otra visión de la vida, otra actitud frente a las cosas. Y eso es lo más hermoso que podemos rescatar de este símbolo. Y creo que es un gran símbolo sobre el cual se puede entrar sobre todo a reflexionar y a meditar. Y bueno, pasando ya a la siguiente figura, vemos el episodio en donde, bueno, Seth está cazando y de repente se encuentra otra vez con el ataúd y se enfurece y lo abre y coge y despedaza a Osiris. Creo que esta escena ya la habíamos visto. Para quienes de pronto no vieron el video acerca de Baco, de la muerte y resurrección de Baco, es bastante similar, ¿no? Los titanes despedazan y devoran a Baco. Acá es Set quien despedaza a Osiris, mientras Osiris se encuentra en una suerte de estado de serenidad, por decirlo así, ¿no? Y al igual que Baco, cuando mira, sostiene el espejo y observa su reflejo con serenidad, pues simplemente Osiris es también despedazado sin ningún tipo de resistencia, ¿no? Y que acá nos habla de esa segunda muerte y que como lo vemos en el mito, en todas estas zonas en donde llegan estos miembros, pedazos de Osiris, empieza a florecer, ¿no? Empieza a haber suelos más fértiles, etc. Hay vida, es la gran expansión de la vida. Y es de una u otra manera también la muerte del ego. Ya después vuelve Osiris y renace nuevamente. De cierta manera renace, aunque no puede estar por mucho en el mundo de los vivos y tiene que estar en el mundo de los muertos y renuncia a su título como
como dios de la fertilidad, mm, sigue siendo muy importante porque hay un proceso de expansión, ¿no? Un proceso de expansión que incluso resulta también más profundo que el anterior, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, bueno, por estas razones se asocia mucho Siris a Baco. También, por ejemplo, Siris tiene que ver con los viñedos, con el cultivo, el proceso de fermentación, bueno, todas estas técnicas que se van desarrollando para poder eh, generar otro tipo de alimentos como el pan, el vino y el tema sobre todo del vino está muy relacionado también con Osiris, lo que hace que muchos lo relacionen también con Baco, quien podía transformar el agua en vino, y que estos se relacionen también con Jesús, porque tienen muchas relaciones respecto a su simbolismo principalmente, ¿no? La muerte y resurrección están presentes en los tres. Y bueno, de una u otra manera reside una gran sabiduría en cualquiera de los tres, ¿no? Jesucristo, con todas las enseñanzas, etcétera. El ungido, el elegido por el Dios Padre que viene a dejar un mensaje. Y Baco, que viene a ser también como a través del cuerpo, lo hablábamos, se logra llegar a un estado también místico, se logra alcanzar un nuevo estado de conciencia porque en el cuerpo residen también esas memorias del trauma, del dolor. Lo veíamos con la psicología transpersonal, lo que nos habla la biodescodificación de las enfermedades. Entonces, vemos que en el cuerpo, en el danzar, en la relación que vamos estableciendo con el mismo, también hay una capacidad de sanación. Y a su manera también creo que Osiris nos muestra eso cuando en estos lugares en donde llegan a parar sus miembros termina llegando también fertilidad. Y es como cuando en un incendio, después de que termina el incendio, empieza a germinar nuevas plantas, a germinar nueva vida. Y que es los procesos también de renovación, de ciclos de renovación que hacen parte de quienes somos, tanto en nuestro desarrollo personal como en los procesos, digamos, más colectivos y mucho más grandes, que quizás nuestra pequeña conciencia no es capaz de concebir y no es capaz de entender en su totalidad, porque nuestra vida es sumamente corta. Son ciclos mucho más extensos que también tienen un significado oculto y que quizás más adelante podremos llegar a tener unas reflexiones un poco más profundas y un poco más de aceptación a estos procesos, creería yo. Entonces, bueno, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué creen que rechazan de ustedes y que deben transformar? Transformar, algo que les permite transformar su perspectiva de vida. Y, o bueno, dejen también los comentarios acerca de lo que los interpela sobre estos relatos. Y bueno, si desean conocer más acerca de nuestros servicios astrológicos, recuerden visitar nuestra página, la cual dejo la dirección en la descripción de este video y se las dejo acá arriba. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video.